Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Como yo le decía, como miembro de la junta directiva me designaron para dar el mensaje ayer. Y entonces el pasaje que yo elegí, que el Señor me dio, fue Lucas capítulo 4. Y yo quiero compartirlo brevemente con ustedes también. Este capítulo hay que leerlo entero para disfrutarlo entero, porque es el inicio de formar del ministerio del Señor público. Pero vamos a leer a partir del verso 14, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. Yo le decía a los hermanos ayer que esta fue la carta de credenciales que el Señor presentó a su pueblo, no solo a la nación de Israel, pero a su pueblo donde Él se crió, donde Él vivió su niñez, su adolescencia, su juventud. Y Él se levantó y leyó este pasaje en ese lugar. Recientemente llegó aquí la embajadora de Estados Unidos, y yo celebraba ayer que qué bueno que ella vino con su esposo y que mandaron una pareja normal a representarnos, y nosotros debemos dar palmadas de aplauso, porque esa aberración que nos mandaron la otra vez, que era una maldición para el país, ya pasó eso y salimos de esa angustia y tenemos una pareja normal, un hombre, una mujer. Qué bueno. Y ella, los periodistas la entrevistaban, y ella decía que próximamente iba a presentar sus credenciales, porque tiene que presentarla ante el Estado. Bueno, el Señor presentó sus credenciales aquí, después de pasar una prueba terrible. Según leemos los primeros versos del capítulo 4, encontramos que el Señor pasó 40 días y que durante aquellos 40 días el enemigo le tentó. El enemigo pasó esos días tentándole. Dice el verso 2: por 40 días,
y era tentado por el diablo. Y en aquel tiempo el Señor, sufriendo esa batalla con el enemigo, no comió. Y al final entonces se refieren a algunas tentaciones finales que el enemigo le hizo y que el enemigo sigue haciendo a muchos de nosotros, y muchos creyentes a través de la historia han quedado atrapados en esa tentación del enemigo finales, que no es sobre esto que quiero hablar, pero quiero señalar eso, ¿verdad? La última tentación que le dio, una de las últimas, le dijo: mira, lo llevó al pináculo, todo esto te daré. Le mostró los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorare. Y el enemigo sigue ofreciendo al creyente: todo esto te daré, todas las cosas del mundo. ¿A cambio de qué? De la adoración, de servirle a él. Y muchos creyentes están adorando a Satanás, dejándose arrastrar, disipando su tiempo que el Señor le dio, su vida, en cosas del mundo. Y el enemigo lo tiene entretenido. El Señor no cayó en esa trampa. Bueno, pero vamos al pasaje que nosotros hemos leído, que es lo que me interesa. El Señor abrió el libro. El libro era un rollo, lo desenrolló. Y era del profeta Isaías. Y ese libro no estaba compaginado ni conformado como este libro, como lo tenemos aquí en la Biblia. Era el mismo libro. Pero ese libro no tenía capítulos, no estaba dividido en capítulos, ni estaba dividido en versículos. Y realmente hasta hace poco la Biblia era así. Eran libros que no estaban divididos para nada. Hoy lo tenemos así, y qué bueno que podemos ubicar y que podemos memorizar y que podemos comparar, etcétera, etcétera. Lucas, que escribió este libro, no fue de los 12. Él no fue testigo ocular de las cosas que el Señor hizo. Pero él, como nosotros, investigó, indagó acerca de la persona del Señor. Y él entonces escribió su evangelio después de recopilar muchos datos acerca del Señor. Pudo ordenarlo y escribirlo de tal manera que nosotros hoy podemos disfrutarlo. Un dato interesante del Señor es que en los versos anteriores dice que el Señor, luego de salir de esta batalla con el enemigo, iba por las ciudades y visitaba las sinagogas. El Señor se congregaba. En eso el Señor nos da ejemplo a nosotros, que a veces se hace una carga congregarse para muchos de nosotros. Y a tal punto que el escritor a los hebreos tuvo que hacer una exhortación: que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay hermanos que han sido redimidos por la sangre del Señor que no le dan valor a congregarse. Y congregarse es parte de nuestro fortalecimiento espiritual, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro ejercicio de fe, de nuestro compañerismo con los hermanos, de poder compartir las alegrías y las penas, de poder buscar fortaleza para que oremos los unos por los otros, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuánto privilegio, cuántas bendiciones hay en congregarse? El Señor buscaba el lugar. Además que congregarse, hay un dato importante que dijo el Señor: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? El Señor está con nosotros hoy aquí y en cada reunión que se celebra. Por eso debemos sopesar el asunto, valorar el asunto de congregarse. Y cuando venimos a congregarnos, no estemos de lejitos, como estaba Pedro cuando agarraron al Señor de lejitos. No, vamos a lo que vinimos. A estar ahí, a compartir, a gozar de esta comunión con los hermanos, con el Señor, etc. Bueno, y dice aquí que el Señor, cuando llegó a Nazaret, Él fue también a la sinagoga. Y entonces en la sinagoga se levantó
y el encargado de la sinagoga le pasó el libro. El libro estaba en una tinaja donde estaban todos los libros. Y no sabemos si fue al azar que lo sacó o si sacó el libro del profeta Isaías, pero le dieron el libro del profeta Isaías. Y el Señor desenrolló el libro. Miren, el Señor se fue a los últimos capítulos de Isaías. Oigan eso, cuando lo desenrolló, el Señor pudo empezar en el primer capítulo, o en el segundo, o en el capítulo 10. El Señor se fue a lo último. Y no vamos a decir capítulo, porque no habían capítulos. Se fue a ese trozo último. Y allí el Señor empezó a leer. Y ese trozo que el Señor leyó era el capítulo 61 de nosotros hoy. Oigan eso, al final se fue a leer. ¿Y por qué el Señor se fue a leer ahí? Porque se estaba cumpliendo una promesa importante en el corazón de Dios para la humanidad, no solo para la nación de Israel, para la humanidad. Y el Señor leyó este pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor vino para dar buenas nuevas a los pobres. Literalmente a los pobres. Ustedes saben que el Señor ama a los pobres. Sí, nos ama a todos, pero Él tiene un cariñito especial para los pobres. Y dice la palabra que el que le da a los pobres, ¿qué hace? Presta a Dios. Qué bueno los que tienen generosidad con los pobres. No importa que sean creyentes o no, con los pobres. Bueno, y entonces sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando el Señor vino, encontró una generación quebrantada de corazón, pecaminosa, pecadora, enferma. Cuando Él vino, encontró una generación así. Y así ha permanecido la humanidad hasta el día de hoy, cada día empeorando más. Esta generación está más enferma que todas las generaciones. En verdad. Tantos suicidios, tanta criminalidad, tanta aberración. Ustedes no escucharon un hombre que fue y violó a su mamá de 90 años. Tanta maldad, ya uno está que uno no sabe, que uno no quisiera estar en este mundo de tantas cosas. Pero el Señor vino para sanar a esta humanidad, y el Señor nos ha sanado a nosotros. Los que hemos abrazado la fe, el Señor nos ha sanado. Y el Señor nos sigue purificando. Yo decía a los hermanos que mi compañero de pastorado aquí, cuando nos reunimos a tratar asuntos críticos de algunos de nosotros, y problemas de familia o de pareja, lo que sea, él refiere, es que somos una comunidad enferma. Nosotros aquí somos una comunidad enferma y necesitamos ser asistidos. Siendo creyentes, no estamos en el cielo, estamos aquí. Y por eso aquí hay lágrimas, hay dolor, hay quebrantamiento, hay tantas cosas. Algunas veces menospreciamos lo que el Señor ha dejado para sanidad. Miren, hermanos, no hay mejor consejería que la consejería pastoral. No hay mejor consejería que la consejería bíblica. Pero muchos de nosotros, cuando hay crisis, preferimos ir a la consejería de los psicólogos, de los psiquiatras, de que entonces lo que hacen es que nos confunden mucho más.
Uno va con un problemita así y sale con un problema mayor. Porque ponen a uno en un camino. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces el consejo bueno está aquí en la palabra de Dios y está en el pastorado que el Señor le ha dado. Una de nuestras jóvenes un día decidió casarse y bueno, voy a hacer el cuento corto, ¿verdad? Nosotros le dimos consejo y le dimos consejo a los ancianos, don Pedro Luna, don Baudilio, nos reunimos a los ancianos de aquella época y le dimos consejo a esa joven. Le dijimos, mira, no te cases, por esto, por esto, por esto, por esto. Le señalamos todo, las cosas que iban a suceder. Y entonces ella persistió en ese matrimonio y fue donde un consejero, una consejera famosa de aquí. Y cuando fue esa consejera, después le preguntamos, ¿y cómo te fue? Y ella nos dijo, me dijo lo mismo que ustedes me dijeron. La única diferencia fue que tuvo que dar cuarto allá. Y a nosotros no. Somos una comunidad quebrantada y necesitamos sanidad. Y la sanidad está en la palabra de Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Hace 2 o 3 meses vino un joven aquí que está preso de la cautivo por la homosexualidad y él quiere liberarse. Y entonces buscó la orientación y nos juntamos a conversar y él me contó tantas cosas feas. Y entonces yo terminé diciéndole, mira, tu problema no es que tú eres homosexual. Tu problema es que tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. Y así concluimos nuestro conversatorio. El enemigo tiene esclavizado por diferentes formas a la humanidad. Y el Señor vino para darle libertad a los cautivos. Y el Señor tiene oprimido a muchos. Bueno, pero el Señor dijo que Él vino para predicar el año agradable del Señor. Él vino para predicar el año agradable del Señor. Y ustedes saben que estamos en el año agradable del Señor todavía. Yo le decía a los hermanos ayer que la palabra de Dios dice que 1000 años para el Señor es como un día. Entonces no ha pasado tanto tiempo después que empezó el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es ese amor que se derramó en la persona del Señor a la humanidad, donde Dios en su gracia quiere bendecir con el perdón y muchas bendiciones más, como cantó nuestra hermana Ana Lidia. Y así nos ha bendecido el Señor a nosotros. Muchos no estamos administrando bien esa bendición que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha bendecido. Grandemente nos ha bendecido. Y lo que quiero señalar es que el Señor, cuando terminó esta lectura, dice que enrolló el libro, lo puso en orden, lo entregó, se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. La vida del Señor fue sobre las escrituras, sobre las profecías, desde su nacimiento hasta su muerte. Fue sobre usted puede buscar y dibujar a la persona del Señor en toda su vida, en lo que encontramos en las profecías. Esa fue la persona del Señor. Cuando le hacían cuestionamiento al Señor, la respuesta de él fue a los judíos: escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. No me pregunten, vean las escrituras y compárenlas con lo que
cuando Juan el Bautista, que él mismo no creía que el Señor era esa persona, porque eran familia y habían convivido y se conocían, mandó mensajeros para ver si él era. Y él ya lo había visto al Espíritu Santo en forma de paloma, etcétera, etcétera, pero no estaba convencido y mandó. Y entonces el Señor, la respuesta que le dio, hizo muchas cosas allí. Le dijo: vayan a Juan y díganle que se ha cumplido. Esa fue la respuesta, la palabra de Dios. Hermanos, según el tema de la sociedad bíblica, la palabra de Dios da sanidad, sana vida. La palabra de Dios endereza nuestras vidas. No solo la sana, la pone en orden. Y nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es someter nuestra vida a la palabra de Dios. Buscar las Escrituras y vernos en ella y obedecerla. Y obedecer la palabra de Dios, miren, no es fácil. A veces huimos. Humillarse, someterse, ceder, perder, ser quebrantado, no es fácil. Pero ahí está la bendición, en nosotros seguir las instrucciones claramente establecidas en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el Señor cuando se presentó al pueblo? El Señor, viendo el corazón de aquellos sus oyentes, Él le dijo: ustedes están pensando y dirán, como dice el refrán. Yo no sabía que ese refrán era tan viejo. A ver dónde está eso. En el verso 23, Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor le dijo: porque el profeta no tiene honra en su tierra. Nosotros no valoramos lo que tenemos cuando están cerca de nosotros. Nosotros necesitamos en nuestra iglesia muchas cosas. Y yo he realizado que todas las cosas que necesitamos las tenemos aquí. Todo lo que necesitamos lo tenemos aquí. Fíjense esa solista que tuvimos hoy y cómo nosotros la recibimos. Pero si ella hubiera cantado en otro escenario que no la conocen, los aplausos y los amén y la cosa no se soportaran. Pero hay una muchachita de nosotros, que nosotros la vemos todos los días aquí. Un tesoro. Y nosotros estamos llenos de tesoros, de riquezas aquí, que el Señor nos ha dado. Y así pasó con el Señor. Ustedes dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y entonces el Señor les refirió dos cosas grandes. Les refirió a la viuda que Elías asistió y que ella sostuvo a Elías. Había muchas viudas en Israel, pero el Señor mandó a Elías a la viuda de Sarepta. Y le refirió al leproso Naamán. Había muchos leprosos en Israel, pero el Señor curó al sirio. Y cuando ellos oyeron esto, se enfurecieron contra el Señor. Y en este mismo momento tomaron al Señor para matarlo. En ese mismo momento que el Señor se presentó. Miren lo que dice aquí en el verso final, ¿verdad? Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los que estaban admirándole se llenaron de ira, porque los judíos son así. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte, verso 29, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para empujarlo al Señor. Y suerte que era el Señor. Tuvo el Señor que hacer un milagro para librarse. Dice que más Él pasó por en medio de ellos y se fue. Porque nadie puede con el Señor. El Señor le dijo que Él pone su vida y la vuelve a tomar. El Señor murió porque Él quiso morir. Y en otra ocasión le hicieron lo mismo también. Pero fíjense, en su carta de presentación, viendo la palabra de Dios, se enfurecieron contra el Señor. Y ese es el corazón del hombre. A veces la palabra de Dios enfurece, entristece. La persona se pone. A veces uno tiene que tener cuidado y revestirse. Bueno, hay que revestirse para venir a hablar aquí, porque a veces causa furor la palabra de Dios. Pero lo que quiero señalar es que el Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y el Señor vino para eso, para dar sanidad, libertad, para dar vista a los ciegos. Y el Señor dio vista a los ciegos físicos y vista a los ciegos espirituales. Fue una frescura, un alivio, una bendición la presencia del Señor. Habían pasado 400 años o más que el pueblo de Israel no oía profeta, no oía palabra de Dios. Y aparece el Señor enseñando la palabra de Dios y enseñándola correctamente, poniéndola en su justa dimensión. Y ellos no resistieron su palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren, no solo la nación de Israel, pero Nazaret, donde él subió, no le recibieron. Y desde ese mismo momento quisieron matarle. Conclusión, hermanos, reflexionemos sobre nuestras vidas y la palabra de Dios. Y lo que no esté ajustado a la palabra de Dios, pidamos perdón al Señor. Y procuremos ajustarnos a su palabra. Y entonces vivir a plenitud la vida que el Señor nos ha regalado. Los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Los recursos que el Señor nos ha dado. Y nosotros podamos ir con ellos a la presencia del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y si usted no sabe o no tiene fuerzas, entonces demande al Señor y dígale, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No deje que se escape nada de su vida, porque esa vida aquí no es para siempre. Esa vida aquí va a terminar. Va a terminar. Y quiere el Señor que cuando termine y nosotros vayamos a la verdadera vida, podamos escuchar la voz del Señor que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, porque lo que tenemos es poco en comparación con todas las cosas. Sobre lo poco has sido fiel. Hermano, en lo que tiene que ver, y perdonen que yo haga insistencia con este asunto de ofrenda, y no piense que por nada personal, ni por nada de beneficio para mí, que el Señor me libre. Si yo quisiera tener algo de beneficio para mí, yo sé cómo buscarlo. Y sé, tengo todavía la energía y la capacidad para buscarlo. Yo sé dónde buscarlo. Que nosotros podamos poner a los pies del Señor esta generación, para que no pasemos sin gloria.
que no pasemos sin gloria. Miren lo que pasó con Joséito Mateo. Él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros de la vida. La veía de otra forma, la veía como que nunca iba a morir. Y todavía viejo tenía sueños de hacer cosas. Y la vida se le terminó. Y lo que él tenía o no tenía, ¿qué pasó? Ya. Hermano, lo mismo va a pasar con nosotros también. No nos nublemos. Y vamos a poner lo que somos y lo que tenemos a los pies del Señor, empezando por el bolsillo. Empezando por el bolsillo. Cuando nosotros fuimos ahora a Emaús, una de las cosas que me llamó la atención fue una presentación de los ¿cómo se llama? Los que trabajan en las cárceles y en los hospitales, los capellanes. Y allí presentaron a los capellanes de nuestras asambleas en diferentes estados que fueron convidados allí. ¿Y quiénes eran esos capellanes? Eran pilotos, eran generales, oficiales, eran profesionales, científicos, creyentes que habían decidido seguir orientando a los que venían detrás de ellos, sirviendo al Señor. Y ellos tienen libertad para hablarle a las tropas, para hablarle a los presos, para hablarle a los médicos, para hablarle a los enfermos. Y presentaron esos capellanes allí. Y entonces presentaron un grupo de hermanos que no eran capellanes, pero que eran consejeros de economía, profesionales de la economía. Y entonces ellos hicieron este anuncio: los hermanos que deseen orientación para poner en orden sus recursos, sus bienes, para saber cómo distribuirlo al momento de morir, estamos a su disposición para orientarle. ¿Y cuál era la orientación? Que su dinero no se quedara en el aire, ni se quedara solo con la familia, que ellos pudieran invertir para la causa del Señor. A mí me sorprendió eso. Realmente me sorprendió eso. Y los que estaban allí, la mayoría eran personas de 70 años para arriba. Ustedes podían ver todos los cabellos blancos. El único que no tiene los cabellos blancos era yo, porque me lo tiño. Pero todos estaban allí, listos y escuchando, ofreciendo orientación para las cosas materiales. Hermano, nosotros necesitamos sabiduría para administrar las cosas materiales y administrarlas para la gloria de Dios. Y yo le digo, hermano, no piense en el que tiene mucho, porque según uno se va al que tiene mucho, que uno conoce. No piense en el que tiene mucho. Empiece usted por lo poco que usted tiene y administrelo bien y administrelo para la gloria de Dios. El que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Administrelo para la gloria de Dios. Siempre le he referido esta experiencia que tuvimos Altagracia y yo cuando fuimos a Canadá, junto con el hermano Naúm Reyes. En esa reunión que tuvimos con los ancianos de la comunidad de Vancouver. Y en esa reunión, en esa cena, un anciano de ellos, después de escuchar cómo iba la obra aquí, se acercó y me dio un sobre. Y yo cogí mi sobre y lo puse en la chaqueta, como este sobre, lo puse en mi chaqueta. Y yo estaba ansioso de llegar a la habitación para ver qué es lo que había ahí. Y cuando llego a la habitación, que abro mi sobre y saco, ¿saben qué tenía? Un billete de $10 canadienses. Un billete de $10 canadienses. ¿Cómo me chocó? La mejor ofrenda que yo he recibido en mi vida. Porque esa ofrenda me enseñó a mí qué era lo que recibían los misioneros que ellos mandaron aquí. Hermanos como ese apartaba $10 o $20 canadienses para apoyar la obra que se hizo aquí. Con eso los hermanos ayudaban a necesitados aquí y hacían la obra. Por eso los hermanos
Muchos hicieron, nunca tuvieron bienes. Mitterrand nunca compró una casa. ¿Dónde le iba a comprar? Recibiendo ofrendas de $10 de diferentes personas. Y muchas veces no tenían que comer ellos mismos, pero hicieron la obra del Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los que apoyaron la obra, a los misioneros que mandaron aquí, que nos han bendecido, que se han levantado tantas cosas aquí, fueron hermanos más pobres que usted y que yo, que aportaban para la obra del Señor, que enviaban sus ofrendas. Entonces no es asunto de tener mucho. Además, al Señor no le importa que usted tenga mucho o poco. El Señor no necesita nada. Cuando Pedro y Juan fueron a hacer la obra, ese hombre que le pedía, ¿qué le dijeron ellos? No tenemos. Y así se ha hecho la obra, sin plata y sin oro. Esos 12 hombres salieron, o esos 120, y miren lo que se ha hecho en el mundo. Porque no es obra de hombre, es de Dios. Pero el Señor nos da la gracia de que nosotros podamos aportar. Oh, hermanos, despertemos. Y entonces, tanto en lo material como en los valores espirituales y morales que el Señor ha puesto en nosotros, pongamos todo a los pies de Él. Y cuando estemos en gloria, vamos a ver la diferencia. Y aún aquí mismo, no por negociar con el Señor, pero el Señor dijo que si nosotros perdemos algo por causa de Él, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Él lo va a recompensar? Pero no hagamos negocio con el Señor, no le demos para que Él me dé. Ese no es el sentido. El sentido es que nosotros valoremos lo que es Dios para nosotros y lo que estamos administrando en nuestras manos. Y que nosotros estamos en el año agradable del Señor. Y en este año agradable del Señor, los labios, las manos, los pies del Señor somos nosotros. Debemos continuar cumpliendo con la gran comisión, cumpliendo con el privilegio de ser servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo su obra. Y entonces en esta comunidad que el Señor nos ha puesto, vamos a levantar el nombre del Señor para embellecerlo, para engrandecerlo, con nuestros talentos. Cuando se le reclame algún servicio, siéntase privilegiado que se le reclamó. No reniegue, no rehuya, porque usted está rehuyendo a bendiciones grandes. Usted se imagina que el presidente de la República lo llame y le llame para ponerlo ministro de cualquier dependencia del Estado, y usted le diga, no, yo no quiero eso, usted empiece a huir de eso. Yo no he visto casi el primero que le reniegue al presidente una posición que él le ofrece. Al contrario, en el partido de él están así, en cada ocasión para arrebatar. Así debemos estar nosotros en la obra del Señor, listos para arrebatar, que no haya que estar rogándonos, porque estamos menospreciando las oportunidades que el Señor nos da para su gloria. Un día nos va a quitar la salud, nos va a quitar los bienes y nosotros vamos a desear tener. Que dicho sea de paso, felicito a la hermana Romelia que vino a la comunión hoy. No, ya ella se fue, pero ella vino a la comunión hoy. Con poca fuerza, media débil, pero vino a la comunión hoy. Y cuántos robustos y llenos de energía están durmiendo en su casa o están en otro sitio. Pero ahí hay un corazón quebrantado y gozoso con el Señor, que aún batallando con la salud vino a adorar al Señor. Nosotros con nuestra salud, con nuestra energía, con todo lo que tenemos, vamos a ponerlo a los pies del Señor con gozo, con alegría, con regocijo. Estamos viviendo el año agradable del Señor. Vamos a darle valor a ese año agradable que Él nos permite vivir en esta generación. Y vamos a ser como David fue, bendición para su generación. Bendición para su generación. Que el Señor nos bendiga.